Hay una idea que se repite tanto que ya casi nadie la cuestiona. La idea de que el camino hacia una buena vida pasa, necesariamente, por encontrarte a ti mismo, por conocerte, por descubrir quién eres en verdad. La escuchas en podcasts, en libros de desarrollo personal, en conversaciones de medianoche. Primero tienes que conocerte a ti mismo. Todo empieza con el autoconocimiento. Cuando te encuentres, todo lo demás llega solo. Pero aquí hay algo que nadie te dice de frente. Esa idea, la del autoconocimiento como punto de partida de una vida auténtica, puede ser exactamente la trampa que te mantiene paralizado. Y el costo de no verlo no es pequeño. Se paga con años. Este video va a incomodarte un poco. No porque la idea del autoconocimiento sea falsa, sino porque la versión que circula de ella tiene una contradicción interna que muy poca gente ha nombrado con claridad. Y cuando la veas, no vas a poder dejar de verla. Quédate hasta el final. Lo que viene va a cambiar la manera en que entiendes no solo el autoconocimiento, sino el tipo de persona que estás construyendo cada vez que decides trabajar en ti mismo. Empecemos con la idea popular, la más aceptada, la que nadie discute. El autoconocimiento es bueno. Conocerte a ti mismo es el primer paso para vivir bien. Si sabes quién eres, puedes tomar mejores decisiones, elegir relaciones que te nutran, elegir un trabajo que te llene, vivir con coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Suena sólido, suena razonable, suena incluso sabio. Desde Sócrates hasta los libros de superación personal del siglo XXI, la frase «conócete a ti mismo» ha funcionado como una especie de llave maestra. Como si dentro de ti hubiera un yo verdadero esperando ser descubierto. Un núcleo estable, auténtico, que solo necesita que apartes el ruido para finalmente brillar. Esa es la imagen. El yo como tesoro enterrado. El autoconocimiento como el mapa para llegar a él. Y esa imagen, aunque tiene algo de verdad, esconde una contradicción que se paga muy caro. Aquí está la contradicción. Si el yo que buscas ya existe dentro de ti, entonces lo único que necesitas es silencio, introspección y tiempo para encontrarlo. La vida se convierte en una excavación, un proyecto arqueológico hacia adentro. Cada sesión de meditación, cada diario personal, cada conversación terapéutica es un paso hacia ese yo verdadero que ya está ahí, esperándote. Pero hay un problema enorme con esa lógica. Cuanto más tiempo pasas buscando un yo fijo y estable dentro de ti, más te alejas de la única manera real en que ese yo se construye. A través de la acción, del error, del contacto con el mundo y con los demás. O dicho de otra manera, el yo no se encuentra, se hace. Y la trampa del autoconocimiento mal entendido es que te convierte en un espectador de tu propia vida. Alguien que estudia su interior en lugar de habitarlo. Alguien que analiza sus miedos en lugar de atravesarlos. Alguien que espera estar listo antes de actuar, sin darse cuenta de que esa espera es, en sí misma, una forma de evitación. Dejaré que un filósofo entre aquí, pero no el que esperabas. No voy a hablar de Jung, ni de su sombra, ni de la individuación. Voy a hablar de Jean-Paul Sartre. Y de una idea que suena abstracta, pero que, cuando la entiendes de verdad, cambia todo. Sartre decía que la existencia precede a la esencia. Eso suena a jerga filosófica, pero tiene una implicación práctica devastadora. Means esto: no naces con una esencia. No hay un yo verdadero esperando ser descubierto como si fuera un mineral dentro de una roca. Primero existes. Luego, a través de lo que haces, de lo que eliges, de cómo actúas cuando nadie te ve, construyes lo que eres. Tu esencia no antecede a tu vida. Es el resultado de ella. Así que cuando alguien te dice, primero tienes que conocerte, en realidad te está diciendo algo que, en versión Sartre, suena así. Primero tienes que mirarte en un espejo que todavía no existe. El yo no está ahí antes de que actúes. Se forma en el acto mismo de vivir. Eso no significa que la reflexión no tenga valor. La tiene. Enorme. Pero hay una diferencia crítica entre reflexionar para orientar la acción y reflexionar para sustituirla.
Esta es la parte que nadie te dice. El mercado del autoconocimiento se ha convertido en un sistema perfectamente diseñado para que sigas consumiendo sin que nada cambie. Porque mientras estés en modo de búsqueda, en modo de trabajando en mí mismo, en modo de introspección permanente, sigues siendo un consumidor perfecto. Compras el libro, haces el retiro, pagas el taller, escuchas el podcast, escribes en el diario. Y cada vez que terminas, sientes que avanzaste, que te conoces un poco mejor, que estás más cerca de ese yo auténtico. Pero los años pasan. Y la vida real con sus decisiones irreversibles, sus relaciones complicadas, su trabajo imperfecto, sus riesgos sin garantía, sigue esperando afuera mientras tú excavas hacia adentro. No te digo esto para atacar la psicología, ni la meditación, ni la terapia. Te digo esto porque hay una diferencia entre usar esas herramientas para vivir mejor y usarlas para evitar vivir del todo. Y esa diferencia se nota en una pregunta muy simple. ¿El tiempo que dedico a conocerme me está ayudando a actuar con más claridad o me está dando razones para no actuar todavía? Si la respuesta es lo segundo, hay un problema que el autoconocimiento no va a resolver. Porque el problema no es que no te conozcas. El problema es que le tienes miedo a construirte. Vamos más profundo, porque esto tiene una segunda capa que es aún más incómoda. La cultura contemporánea, especialmente en Latinoamérica, tiene una relación muy particular con la identidad. Vivimos en un momento histórico en el que la pregunta ¿quién soy? Tiene un peso extraordinario. Las redes sociales, la hiperestimulación, el colapso de las instituciones tradicionales, la familia, la religión, el Estado como proveedor de sentido, todo eso ha dejado un vacío enorme. Y en ese vacío se instaló la industria del yo. El mensaje es, tú eres el proyecto más importante. Trabajar en ti mismo es la inversión más rentable. Tu autenticidad es tu mayor activo. Y hay algo verdadero en eso. Pero también hay algo que ese mensaje borra completamente. Te borra el mundo. Cuando el foco está puesto exclusivamente en el yo, en encontrarte, en descubrirte, en sanar tus heridas, en integrar tus sombras, el mundo que está afuera deja de ser un lugar donde actuar y se convierte en un fondo de pantalla. Un escenario que existe para que tú te desarrolles. Y esa forma de relacionarte con la realidad tiene un nombre filosófico. Se llama solipsismo práctico. No el solipsismo metafísico que dice que el mundo exterior no existe, sino el solipsismo de quien actúa como si el mundo existiera principalmente como espejo de su propio desarrollo interior. El costo de esa postura es enorme. Relaciones que se deterioran porque siempre estás en tu proceso. Oportunidades que se pierden porque todavía no te sientes listo. Compromisos que evitas porque aún estás definiéndote. Dame un momento para contarte algo. Hay una prueba histórica de lo que estoy diciendo que viene de un lugar inesperado. La Segunda Guerra Mundial y el pensamiento de Viktor Frankl. Frankl era psiquiatra. Sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, incluyendo Auschwitz. Lo perdió todo. A su esposa, a sus padres, a su hermano. El manuscrito de su vida intelectual. Todo. Y en ese infierno, hizo una observación que contradice directamente la idea del autoconocimiento como camino central. Frankl no vio que los prisioneros que sobrevivían mejor eran los que más se conocían a sí mismos. Vio que los que sobrevivían eran los que tenían algo afuera de sí mismos por lo que vivir. Un hijo que quizás seguía vivo, una tarea sin terminar, un amor, una idea que debía ser comunicada al mundo. Eso lo llevó a desarrollar la logoterapia, que podría traducirse muy libremente como la terapia del sentido. Y su tesis central es esta. El ser humano no se mueve principalmente por el placer ni por el poder, sino por la búsqueda de significado. Y ese significado siempre apunta hacia afuera, hacia algo más grande que uno mismo. Frankl escribió, el ser humano no se pregunta cuál es el sentido de la vida. Es la vida la que le hace esa pregunta a él, y él responde con su existencia. Fíjate en esa inversión. No tú le preguntas a la vida te pregunta a ti, y respondes actuando, no introspectando.
Esa es una corrección filosófica profunda al modelo del autoconocimiento infinito. Ahora bien, quiero ser preciso aquí, porque este argumento se presta a una malinterpretación. No estoy diciendo que conocerte sea un error. No estoy diciendo que la terapia es inútil. No estoy diciendo que la meditación no sirve o que escribir en un diario es una pérdida de tiempo. Estoy diciendo algo más específico. Estoy diciendo que el autoconocimiento sin dirección, sin un para qué externo, sin un proyecto que te convoque más allá de ti mismo, tiene una tendencia natural a convertirse en un laberinto. Un espejo en el que te miras tan de cerca que ya no ves nada con claridad. Lo que hace poderoso al autoconocimiento no es la cantidad de capas que descubres de ti mismo, es la calidad de las acciones que ese conocimiento te permite tomar. La diferencia entre el autoconocimiento que libera y el autoconocimiento que paraliza es exactamente esa. El primero te mueve, el segundo te da cada vez más razones para no moverte todavía. Esto tiene una implicación práctica que quiero que escuches con atención. Si llevas meses o años en un proceso de trabajar en ti mismo y tu vida exterior, las relaciones que construyes, el trabajo que haces, los proyectos que emprendes, el riesgo que asumes, no ha cambiado de manera observable, hay una pregunta que merece ser hecha con honestidad brutal. ¿Estás creciendo o estás evitando? Porque la introspección tiene una función protectora muy potente. Mientras estás dentro de ti analizándote, no tienes que salir al mundo y arriesgarte a ser rechazado, a fallar, a decepcionar, a que las cosas no salgan como quieres. La excavación interior puede ser, paradójicamente, una forma muy sofisticada de cobardía. No lo digo como juicio, lo digo como observación filosófica que vale la pena honrar. El existencialismo de Sartre tiene una frase que duele un poco leerla. El infierno son los otros. Se cita mucho y se entiende mal. Sartre no estaba diciendo que las relaciones son el infierno. Estaba diciendo que es en el contacto con los demás, en el roce real, en la fricción de existir junto a otras personas, donde te defines, donde te formas, donde te vuelves real. No en el silencio de tu habitación con tu diario. Afuera, en el mundo, en las decisiones que no tienen red de seguridad. Llegamos a la parte central de todo esto, el reencuadre filosófico. La pregunta no debería ser, ¿quién soy yo? La pregunta debería ser, ¿en qué persona me estoy convirtiendo con lo que hago? Esa pequeña diferencia de formulación cambia absolutamente todo. La primera pregunta te lleva hacia adentro, en busca de algo que ya existe. La segunda te lleva hacia adelante, en dirección a algo que estás construyendo. La primera te convierte en arqueólogo. La segunda te convierte en arquitecto. Y hay una razón muy concreta por la que la segunda es más poderosa. Porque acepta que el yo es dinámico. Que no hay un núcleo fijo que descubrir. Que la identidad no es un tesoro enterrado, sino una construcción en curso. Una obra que nunca termina, pero que sí puede ser dirigida. Eso no es nihilismo. No es la idea de que no importa quién eres porque nada es fijo. Es exactamente lo contrario. Si tu yo se construye con lo que haces, entonces cada decisión que tomas tiene un peso enorme. Cada acción te forma. Cada elección te esculpe. Eso es mucho más exigente que la idea del yo como tesoro. Porque ya no puedes decir, estoy buscándome, como excusa para no actuar. Porque ya sabes que te estás formando en este mismo momento, con lo que decides, con lo que evitas, con lo que dices y con lo que te callas. Permíteme darte un ejemplo concreto para aterrizar esto. Imagina a dos personas que quieren saber si son capaces de liderar un equipo de trabajo. La primera decide trabajar en su autoconocimiento. Lee sobre liderazgo. Hace un test de personalidad. Identifica sus fortalezas y sus áreas de mejora. Habla con un coach. Analiza sus patrones relacionales. Pasa 6 meses en ese proceso. Y al final, tiene una imagen más clara de quién es como líder potencial. Pero sigue sin haber liderado nada. La segunda acepta coordinar un pequeño proyecto, aunque no se sienta lista. Comete errores. Aprende en tiempo real qué tipo de decisiones le cuestan y cuáles fluyen. Descubre que tiene más paciencia de la que creía,
y menos tolerancia a la ambigüedad de lo que asumía. 3 meses después tiene información que ningún test puede darte. La información que viene de haber actuado. ¿Cuál de las dos se conoce mejor como líder al final? La segunda, sin duda. No porque la introspección sea inútil, sino porque el contacto con la realidad genera un tipo de conocimiento que el análisis interno no puede replicar. Aristóteles lo llamó phronesis, prudencia práctica, la sabiduría que solo se adquiere en la práctica, no en los libros, no en el análisis, en el hacer. Y aquí Aristóteles completa lo que Sartre apunta. Tu carácter, tu yo, tu identidad profunda, no es algo que tienes, es algo que practicas. Igual que un músico practica su instrumento, tú practicas quién eres cada vez que actúas en el mundo. Esto tiene implicaciones muy prácticas para cómo organizas tu vida. Y quiero ser específico. Primero, el autoconocimiento sin un proyecto externo es un espejo sin luz. No refleja nada útil. Necesitas una dirección, aunque sea provisional, para que la reflexión sobre ti mismo tenga sentido. No se trata de tener todo claro antes de empezar. Se trata de empezar con lo suficientemente claro para dar un primer paso y dejar que ese paso te enseñe el siguiente. Segundo, la incomodidad que sientes cuando actúas sin sentirte completamente listo no es una señal de que necesitas más autoconocimiento. Es la señal de que estás creciendo. El malestar de la acción imperfecta es filosóficamente diferente al malestar de la parálisis reflexiva. Uno te construye, el otro solo te hace sentir que estás avanzando. Tercero, el tipo de autoconocimiento que sí sirve es el que se hace después de actuar, no antes. La reflexión sobre lo que hiciste, cómo lo hiciste, qué aprendiste de cómo respondiste en situaciones reales, eso sí te da información genuina sobre ti mismo. Es el tipo de conocimiento que no puede ser fabricado en el silencio de una habitación. Y cuarto, esto es quizás lo más importante. El yo que vale la pena construir no es el yo auténtico en el sentido de el yo que ya estaba ahí. Es el yo coherente. El yo que actúa en consonancia con los valores que ha elegido, aunque esos valores hayan cambiado, aunque el yo de hace 10 años no los reconocería. La coherencia no requiere fijeza, requiere dirección. Quiero hacer un giro aquí que va a cambiar el ángulo de todo lo que hemos dicho. Hay algo que el discurso del autoconocimiento ha hecho de manera muy eficaz. Te ha convencido de que el problema principal de tu vida es que no te conoces lo suficiente. Que hay algo dentro de ti que todavía no has descubierto. Que la razón por la que no tienes la vida que quieres es que aún no sabes bien quién eres. Pero ¿y si eso no es verdad? ¿Y si ya te conoces bastante bien? ¿Y si el problema no es falta de autoconocimiento sino exceso de miedo bien racionalizado? Porque hay una diferencia muy sutil pero devastadora entre no saber qué quieres y saber perfectamente qué quieres, pero tener demasiado miedo de ir por ello. El autoconocimiento puede funcionar como una racionalización elegante de esa parálisis. Todavía no estoy listo. Primero necesito resolver esto dentro de mí. Cuando tenga más claridad, actúo. Frases perfectamente razonables que traducidas suenan así. Sé exactamente lo que quiero, y me aterroriza intentarlo y fallar, así que voy a seguir excavando hasta que el miedo desaparezca solo. El miedo no desaparece solo, y el autoconocimiento infinito no lo resuelve, solo lo aplaza con mayor sofisticación. El filósofo danés Søren Kierkegaard tenía una idea que se conecta exactamente aquí. Hablaba de lo que llamaba la angustia de la libertad. No la angustia de estar atrapado, la angustia de ser libre. Decía que el vértigo que sentimos ante la libertad no es miedo a algo concreto. Es miedo a la posibilidad en sí misma. Miedo a que tengamos que elegir, a que esa elección sea nuestra, a que no podamos culpar a nadie más si sale mal. El autoconocimiento bien usado debería llevar exactamente a ese borde, al punto en que ya no hay más excusas intelectuales, donde el único paso que queda es saltar. Pero el autoconocimiento mal usado se convierte en una manera de alejarse del borde, de añadir una capa más de análisis que justifique no saltar todavía.
Kierkegaard llamaba a esto la desesperación de no ser uno mismo. No la desesperación de estar perdido. La desesperación de saber exactamente quién podría ser y no atreverte a hacerlo. Esa, decía, es la forma más sutil y más común de sufrimiento humano. Y si eso resuena en ti, si mientras escuchas esto hay algo que se mueve, guarda este video. No porque lo que viene después sea más importante, sino porque lo que acabas de reconocer necesita tiempo para asentarse. Y vas a querer volver a esto. Llegamos a la reconstrucción, a lo que queda después de desmontar el mito. Si el yo no se encuentra sino que se construye, ¿qué hacemos con todo lo que el movimiento del autoconocimiento tiene de valioso? Bueno, lo reencuadramos. Lo ponemos en su lugar correcto. La reflexión sobre uno mismo no es el punto de partida. Es la brújula que usas mientras caminas. No sirve para decidir si empiezas. Sirve para ajustar la dirección mientras ya estás en movimiento. La terapia no es el proceso que te prepara para vivir. Es la herramienta que usas para procesar lo que vivir te va dejando. Esa diferencia de posición lo cambia todo. El diario personal, la meditación, la conversación profunda con un amigo, todos esos instrumentos son poderosos exactamente en la medida en que te conectan de vuelta con el mundo. Cuando te hacen más capaz de actuar, de amar, de comprometerte, de arriesgarte. Cuando te alejan del mundo, cuando te convierten en el proyecto principal y el resto es fondo, están haciendo lo contrario de lo que prometen. Hay una imagen que me gusta para cerrar esto. Piensa en un navegante que quiere cruzar el océano. Puede pasar años estudiando los mapas, conociendo cada ruta posible, analizando los vientos, leyendo relatos de otros navegantes, aprendiendo sobre la estructura del barco. Todo eso es valioso. Todo eso lo prepara. Pero en algún momento el barco tiene que zarpar. Y cuando zarpa, el océano le enseñará cosas que ningún mapa podía mostrarle. Tormentas que no estaban previstas. Corrientes que cambian el rumbo. Su propia reacción ante el miedo en alta mar. Ese navegante, al regresar, se conocerá de una manera que no era posible antes de partir. No porque haya estudiado más, sino porque vivió. Eso es lo que Frankl entendió en los campos de concentración. Lo que Sartre articuló en su filosofía. Lo que Aristóteles enseñó en su ética. Lo que Kierkegaard vio en el abismo de la libertad humana. No somos seres que nos encontramos a nosotros mismos. Somos seres que nos construimos al navegar. Y la mayor distorsión que el siglo XXI le ha hecho a esa verdad es venderte la idea de que el mapa es el viaje. No lo es. El mapa sirve para orientarte. El viaje lo construyes moviéndote. Entonces, para cerrar con algo que puedas llevarte hoy, algo concreto, hay una pregunta que el autoconocimiento convencional te hace. ¿Quién soy? Cámbiala por esta. ¿En qué tipo de persona me estoy convirtiendo con las decisiones que estoy tomando esta semana, este mes, este año? No como un juicio, como una observación honesta. Si la respuesta te gusta, sigue. Si no te gusta, no necesitas un retiro de meditación para saberlo. Ya lo sabes. Lo que necesitas es una decisión diferente, una acción diferente, un paso que quizás te dé miedo, pero que te lleve en otra dirección. El autoconocimiento que vale no es el que te dice quién eres, es el que te ayuda a decidir quién quieres ser. Y la única manera de ser eso es hacerlo. No prepararte para hacerlo. No estudiar cómo hacerlo. No esperar sentirte listo para hacerlo. Hacerlo. Con todo el miedo presente. Con toda la imperfección intacta. Con toda la incertidumbre sin resolver. Porque resulta que eso, exactamente eso, es lo que los filósofos más lúcidos de los últimos 2 siglos estuvieron intentando decirte. Que no hay un yo detrás del telón esperando salir al escenario. Tú eres lo que haces cuando el escenario ya está iluminado y tienes que actuar sin guión. Y si este video te hizo ver algo que no habías visto antes, te invito a comentarlo. No como formalidad, sino porque las ideas que se articulan en palabras se vuelven más reales. Y me interesa genuinamente saber qué parte de esto resonó contigo y cuál te generó resistencia.
Esa resistencia, por cierto, suele ser la parte más interesante. Nos vemos en el siguiente video.